todos ustedes, futuros médicos y médicas, sí, que la vigilancia del cumplimiento de esta norma, sí, es fundamental con el objetivo de tener bases para el medio ambiente y todo lo que corresponde a recursos naturales para evitar que haya contaminaciones importantes. Por eso se debe de tener esa protección es en todo lo que es el medio ambiente donde vamos nosotros a estar trabajando, con lo antes mencionado de el tipo de residuos, ¿sí? Y que todo está debidamente sustentado a través de una ley y un reglamento. Y ellos, a su vez, tienen la condición de estar supervisados a través de condiciones de la ley y jurídicos. O sea, no es cualquier cosa, jóvenes. Esto se debe de aplicar porque su nombre bien lo dice, residuos peligrosos, ¿verdad? Biológico-infecciosos. Entonces, es fundamental que nosotros podamos llevar a cabo esa supervisión. Lo van a conocer ustedes ahora que inicien su curso y sobre todo poco a poco lo van a ir trabajando en los laboratorios. Ahorita lo que les puedo comentar es revisen la norma. Hay muchas cosas que no van a entender de buenas y a primeras, pero ya que estemos dentro de del desarrollo de las actividades académicas, pues ahí lo vamos a tener. Bien, no sé si tenga alguien alguna pregunta, alguna duda. No, doctora, de mi parte. Todos No, doctora, entendemos bien. gracias. Bueno, ahora que nos tengamos la oportunidad de estar en nuestros laboratorios, ahí es donde todos ustedes van a participar de manera activa. ¿Esto cómo va a ser? Esto tiene que llevarse a cabo a través de un trabajo en equipo, ¿sí? En donde ustedes van a pertenecer a un equipo, van a tener funciones distintas dependiendo de la práctica que vayan a realizar y van ustedes a tener que conocer algunas características fundamentales, incluyendo la señalización, que es motivo de la continuidad de esta plática con el doctor del Razo. Pues quedo a sus órdenes, jóvenes. Hay que disfrutar, como dice, disfruta de tu universidad, cuida tus espacios, respeta tu ecosistema. Muchas gracias, jóvenes. Si no tenemos preguntas, dudas, gracias. Gracias. Sí, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Por favor, no se desconecten. Van a seguir con la misma liga. Permítame unos minutos en lo que nuevamente doy ingreso a las personas que están solicitándolo.
Bueno, doctores, por favor, en el chat tienen un enlace para una lista que se hizo a través de Google Forms. Por favor, los que no lo hayan hecho en este momento, es el momento adecuado para que puedan registrar su asistencia y podamos tener el registro adecuado de su presencia en este curso. Pues bueno, vamos a continuar y están ustedes viendo en la pantalla algo que, pues sí, sí, en cierta forma vamos a repasar lo que acabamos de platicar con la doctora Patti, y que es importante que tenerlo en cuenta porque es fundamental, pues, que nuestro comportamiento dentro del laboratorio sea el adecuado, precisamente para evitar riesgos, porque una de las cosas que nos importa, pues, aquí en la facultad, que nos importa a los profesores, que le importa a la parte directiva, es precisamente salvaguardar su seguridad y, pues bueno, no se consigue solamente de un lado, sino se debe de hacer de manera cooperativa, pues todos debemos de participar en esas acciones de seguridad, y parte de esas acciones de seguridad es precisamente comportarnos adecuadamente dentro de las áreas de laboratorio, bueno, en general de toda la facultad, pero particularmente en las áreas donde existen algunos riesgos. Y esas áreas donde existen algunos riesgos son precisamente los laboratorios. Y parte de esos riesgos o parte de esas conductas que están encaminadas a mantener precisamente nuestra seguridad, salvaguardar nuestra seguridad o nuestra integridad, es el adecuado manejo de los residuos biológicos infecciosos. Las prácticas, la mayoría de las prácticas y las actividades que realizamos en los laboratorios, pues van a generar residuos que pueden o no ser biológico-infecciosos. Sin embargo, aun cuando no lo sean, es importante disponer adecuadamente de ellos. Ya lo iremos revisando poco a poco y ya les mostraré algunas fotografías que se han convertido en unas joyitas verdaderamente, y que son un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer y de las circunstancias que ponen en riesgo pues a todo el equipo de trabajo, incluyendo alumnos, profesores y el personal que se encarga precisamente del manejo de esos residuos. Si no lo hacemos adecuadamente, podemos poner en alguna de esa cadena, de esta cadena de trabajo, pues en esa cadena de colaboración académica, podemos poner en riesgo a alguno de los participantes, y eso no es lo adecuado ni es deseable. Repasemos algunos de los conceptos que hemos revisado hace un momento. Primero, pues bueno, yo creo que tenemos que tener bien claro qué es un residuo, y entonces un residuo es un material o producto cuyo propietario pues ya tiene digamos, el deseo de desecharlo, ya ha cumplido con alguna función, y entonces se decide desechar ese material. Ese material puede ser sólido, puede ser sólido como por ejemplo las agujas, puede ser sólido como algunos tubos de ensayo, semisólido, como les comentaba la doctora Patti, ustedes van a hacer prácticas de microbiología, y esas prácticas de microbiología involucran materiales como por ejemplo los medios de cultivo, que están incluidos ya sea en tubos de ensayo o ya sea en cajas de PET. Y los medios de cultivo son, algunos de ellos, la mayoría de ellos son semisólidos, es decir, son geles. Son sustancias que tienen una consistencia de gel y que sirven como el medio precisamente para cultivar diferentes tipos de bacterias y de hongos. Líquidos, también algunos medios de cultivo son líquidos, por supuesto, y en los líquidos, pues bueno, también podemos incluir, por supuesto, saliva, orina, sangre, y todo eso son residuos que si no se manejan adecuadamente, pues bueno, son un riesgo de contaminación importante y riesgos importantes para la salud. Manejamos algunos gases, no necesariamente, pero sí, lo que sí debo de mencionar es que esos residuos pueden generar más adelante gases. Y si no están dispuestos adecuadamente, esos gases, pues bueno, pueden generar dificultades. Déjenme platicarles una anécdota que se convirtió precisamente en una mala experiencia de mal manejo de residuos. En una ocasión estábamos en una práctica con unos especímenes, con unos animales, unos animalitos. Ya hace muchos años que no lo hacemos, pero en esa ocasión, que era un viernes, alguien tuvo bien concentrar los especímenes que habíamos utilizado en esas prácticas que se hacían ya hace mucho tiempo, y lo dejó en una bolsa que no era una bolsa adecuada, y lo dejó junto al bote de basura. O sea, ni siquiera lo metió al bote de basura y lo dejó ahí. Imagínense
la cantidad de gases y los olores que se desprendieron cuando regresamos el lunes a trabajar por la mañana. Pues bueno, ese es un ejemplo de algo que no debe de ocurrir, pero podría ocurrir con otros materiales que sí ocupamos, como por ejemplo los geles que se utilizan en microbiología, pero afortunadamente, pues bueno, ya se tiene bien claro cómo se deben de manejar esos residuos, cómo se deben de conservar, eso de que no sea el momento de poder disponer de ellos. Ya hay ciertas medidas que se han tomado en la coordinación de laboratorios para que eso pueda llevarse, se puedan almacenar con toda seguridad y se puedan disponer en el momento que sea pertinente. Pues bueno, el contenido de estos, bueno, estos residuos, pues van a estar, o se van a manejar dentro de contenedores especiales para su manejo, su almacenamiento y su traslado, y por último, su confinamiento. Los residuos biológico-infecciosos, pues bueno, son de varios tipos, ¿no? Podemos encontrar inflamables, sí podemos en algún momento, sobre todo, por ejemplo, en el laboratorio de bioquímica, sí manejamos algunos residuos inflamables, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos cromatografía, utilizamos una sustancia que se llama butanol, y el butanol, pues, en algún momento tiene que disponerse, tiene que desecharse una vez que se han concluido todas las prácticas en todos los grupos. Corrosivos, sí, en algunos laboratorios se manejan ácidos, reactivos, por supuesto, que pueden tener alguna característica explosiva, por esto, sobre todo, por ejemplo, en el laboratorio de producción o en laboratorios como, por ejemplo, de histología, donde se producen precisamente las laminillas de histología, manejan sustancias como, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, que son, bueno, manejamos etanol y manejamos gilol, que es un solvente muy volátil, que es además muy tóxico si se respira de manera constante, pero también puede ser explosivo. Y por supuesto, pues bueno, esas sustancias o esos reactivos que manejamos, las sales que utilizamos para la preparación de algunos de los reactivos, por ejemplo, en histoquímica, en microbiología, pueden resultar tremendamente tóxicos. Así que, pues bueno, esos son el tipo de residuos que podemos encontrar comúnmente en los laboratorios. Y esos residuos pueden tener, cuando hablamos de RPBI o residuos peligrosos biológico-infecciosos, pues bueno, esas sustancias pueden contener agentes infecciosos. ¿Y qué consideramos como tal, como un agente infeccioso? Pues bueno, decimos que es un microorganismo capaz de producir enfermedades. Cuando está presente en concentraciones suficientes, a eso le llamamos inóculo. En un ambiente propicio, llamamos supervivencia, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Entonces, pues bueno, si tenemos ahí una sustancia que tiene agentes biológico-infecciosos y los tocamos sin la debida precaución o un objeto que puede estar mal colocado o puede estar mal clasificado y además pudo haber sido colocado en un recipiente que no es el adecuado, pues esto pone en riesgo. Entonces imagínense el contacto con una pieza de vidrio rota que tenga un agente biológico infeccioso. Para la persona que lo maneja representa un riesgo importante para su salud, para su integridad. Entonces, pues bueno, ya que tenemos claro que es un agente infeccioso, ahora, pues bueno, vamos a reforzar la idea que ya se ha platicado hace un momentito acerca de qué es un residuo peligroso biológico infeccioso. Y pues son todos aquellos materiales que contengan agentes biológico-infecciosos, esos que ya platicamos hace unos segunditos, y que puedan causar efectos en la salud y en el ambiente. Entonces, tiene dos propósitos el manejo adecuado de los RPBI: mantener la salud de las personas que pudieran estar cercanas a esos materiales y, por supuesto, cuidar el medio ambiente. Eso es fundamental. Entonces, no podemos estar tirando a la basura municipal elementos que puedan tener agentes infecciosos, porque eso se puede descontrolar y puede generar problemas graves ya en un nivel más amplio y puede poner en riesgo pues, a una población de manera importante. No solamente a las personas que forman parte de esa cadena que se encarga pues desde el usuario inicial, que podrían ser, por ejemplo, alumnos y profesores, hasta la persona que los maneja y la persona que los transporta y los dispone finalmente. El asunto puede ir un poquito más allá si no manejamos adecuadamente esos residuos.
Los RPBI tienen varias categorías. Ya platicaron hace un momentito con la doctora Patti al respecto, pero siempre vale la pena reforzar un poquito esta idea para que quede bien clara y entonces podamos tener un adecuado comportamiento, una adecuada conducta dentro de las áreas donde podemos encontrarnos con estos. La categoría 1 es sangre y sus componentes. La categoría 2 son cultivos, cepas de agentes biológico-infecciosos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el laboratorio de bioquímica, con sangre. También lo hacemos en el laboratorio de morfofisiología, cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, pues por supuesto, en el laboratorio de microbiología. Y residuos patológicos, vamos a ver ahorita con más detalle cuáles son los residuos patológicos y residuos no anatómicos. Y por último, la quinta categoría, de acuerdo a la norma 087, pues bueno, son los objetos punzocortantes. Tenemos de estos, la mayoría de estos en la facultad, sí, y vamos a ver a detalle dónde podríamos o cómo podríamos identificarlos. Pues bueno, de la categoría 1 de RPBI, pues tenemos sangre y sus componentes, y una primera subcategoría, pues son los derivados no comerciales, incluyendo células progenitoras hematopoyéticas, y 2, fracciones celulares o acelulares de la sangre, hemoderivados. Ejemplos de los hemoderivados que pueden ser acelulares son, por ejemplo, el plasma y el suero. Por supuesto, hacemos algunas prácticas donde tomamos una muestra, centrifugamos esas muestras y sí interactuamos con plasma e interactuamos con suero. Por ejemplo, en la plática de morfofisiología de sangre del módulo cardiovascular, hacemos pruebas sanguíneas y una de ellas es precisamente donde extraemos un coágulo y dejamos precisamente el suero de la sangre y hacemos algunas mediciones, hacemos algunas observaciones y registros. Y por supuesto, al ser sangre, pues bueno, se convierte en una sustancia que puede representar un riesgo si no se maneja adecuadamente. Categorías de RPBI, el 2, ya me pasé, permítanme un segundito. Cultivos y cepas de agente biológico infecciosos. Los cultivos generados por diagnóstico e investigación y por producción y control de agentes biológico infecciosos. Utensilios desechables para contener, transferir, inocular y mezclar agentes biológico infecciosos. En las prácticas de microbiología, ustedes reciben precisamente sus medios de cultivo y hacen cultivos celulares, reciben sus cepas, hacen como lo que están observando aquí, que es una placa de Petri. Aquí esto es el gel, que puede tener diferentes componentes adecuados para promover precisamente el crecimiento bacteriano o de hongos. Cada una de las bacterias pues requiere ciertos medios, ciertas condiciones, y estos medios de cultivo pues pueden variar, ¿no? Pueden tener algunas sales, por ejemplo, algunos crecen mejor cuando tienen una carga mayor de cloruro de sodio, otros crecen con sangre, otros crecen con algunas sustancias que de alguna manera se convierten en los medios propicios para que algunas bacterias y hongos puedan crecer. Pues bueno, ustedes van a hacer algo así como esto. Y entonces, una vez que hacen su sembrado, les van a enseñar cómo hacerlo, tienen que manejar adecuadamente y además les van a enseñar cómo tener las medidas adecuadas para el manejo de estas cepas y de estos materiales. Una vez que ustedes han observado que ha crecido, ¿no? Hay crecimiento bacteriano en el medio de cultivo, pues bueno, toman sus fotografías, hacen sus dibujos, hacen sus notas, y esto tiene que ser desechado. Este es el medio semisólido del que les hablaba, y pues bueno, se tiene que esterilizar. Una vez que es esterilizado, se extrae el gel y se pone en contenedores especiales, en bolsas precisamente especiales para poder almacenar ese gel que ya está esterilizado. Pero estas, si son desechables, tienen que disponerse como RPBI, ¿no? Aun cuando sean desechables. Por supuesto, debemos de partir de la idea de que este es un gel que promueve el crecimiento bacteriano. Si este gel, aun cuando esté esterilizado en un primer momento, o sea, el personal del laboratorio se encarga precisamente de esterilizar esto, pues este gel, si no se dispone adecuadamente, pues sigue siendo un medio favorable para el crecimiento bacteriano. Entonces, si no se dispone adecuadamente, se tira a la basura municipal, tarde o temprano este gel se va a convertir nuevamente en un foco importante de crecimiento bacteriano y pues el riesgo que esto implica. Así que se dispone adecuadamente en cubetas con tapa y se lleva precisamente al centro de acopio
inicialmente de aquí de la facultad y después sellamos el centro de acopio y su disposición final, de eso se encarga una empresa que ha contratado la facultad. Los residuos patológicos. Los residuos patológicos son tejidos, órganos y partes que se remueven o extirpan de necropsias, cirugías u otro tipo de intervención quirúrgica. Siempre y cuando estos no estén incluidos en formol. Y muestras biológicas para análisis químicos, microbiológicos e histológicos, excluyendo orina y excremento. Es decir, estos no se pueden considerar, estos se tiran pues en el baño, pues sin mayor problema. Y los recipientes que lo contuvieron, pues bueno, se inactivan y se lavan, o si son desechables, pues bueno, se disponen en las bolsas adecuadas para los recipientes que estuvieron conteniendo esas sustancias. Cadáveres y partes de animales inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Pues bueno, a lo mejor ya no hacemos ese tipo de prácticas, pero otras carreras sí lo hacen, como por ejemplo QFB, que se utiliza para sus prácticas ratones y ratitas, y a veces sí inoculan a los especímenes biológicos, a las ratitas y los ratones, y una vez que son sacrificados, pues bueno, estas se tienen que cubrir con cal y disponerse en bolsas amarillas para poder ser más adelante llevados al centro de acopio y puedan ser más adelante llevados digamos, al repositorio final, donde, bueno, la empresa que se contrata va a hacer algo para disponer de ese material. Las categorías de RPBI, la cuarta categoría son los residuos no anatómicos. Como les mencionaba, pues bueno, no anatómicos pues son los recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación empapados, saturados o goteando. Los siguientes, por ejemplo, los siguientes fluidos, como por ejemplo líquido sinovial, puede ser líquido pericárdico, líquido pleural, cefalorraquídeo y peritoneal. También puede ser el material desechable que contengan esputo, secreciones pulmonares, cualquier material usado para contenerlos y que hayan sido usados por pacientes, ya sea con sospecha o con diagnóstico de enfermedad infecciosa. Por esto es que en los laboratorios tenemos contenedores especiales para cubrebocas. Si partimos de la idea de que estos materiales, pues bueno, pueden haber estado en contacto con esputo y con secreciones, ya sea en personas que tengan la sospecha de diagnóstico o tengan la sospecha o el diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa, pues bueno, los cubrebocas tienen que disponer adecuadamente y para eso tenemos contenedores especiales de cubrebocas, en los cuales no se debe de poner nada más que cubrebocas, porque a veces encontramos envases de dulces, de la servilleta, de las tortas que se han desayunado, que se han comido. No es correcto, pues. Debe de ir únicamente cubrebocas. Ya les mostraré en un momento más cómo identificarlos. También materiales absorbentes utilizados en jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos. Y por último, los objetos punzocortantes. Aquí sí debemos de poner atención para identificar qué es un objeto punzocortante. Tubos capilares. Si ocupamos tubos capilares, sí, por supuesto, para las prácticas de pruebas de sangre. Navajas, lancetas, agujas de jeringa desechables, agujas hipodérmicas, de material de sutura, de acupuntura, de tatuaje, bisturí y estiletes de catéter, siempre que hayan estado en contacto con humanos o animales o muestras biológicas para diagnóstico o tratamiento. Excluye todo el material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá ser desinfectado o esterilizado antes de ser dispuesto como residuo de manejo especial. Entonces, aquí pongamos atención en esto porque cometemos muchos errores de manera frecuente y encontramos contenedores, ¿no?, para punzocortantes y en el interior encontramos tubos de ensayo rotos, encontramos partes de pipetas rotas y eso no debe de ahí. Hay contenedores especiales para inactivarlos primero y después que sirven como contenedores para que cuando se haga la recolección se puedan manejar sin riesgo para el personal que lo hace.
Ahora, solamente imagínense el riesgo que implica estar sacando material que no corresponde de los contenedores. Para la persona que lo tiene que hacer, implica un riesgo. Y eso, pues bueno, no es conveniente ni para la persona ni la institución, porque pone en riesgo a un trabajador, pone en riesgo al personal que está a cargo del manejo o la disposición de esos residuos. Entonces, la responsabilidad está desde el usuario inicial. Si profesores y alumnos son responsables de colocar adecuadamente cada uno de los residuos en los recipientes adecuados. Así pues, ¿cómo es el manejo de residuos aquí? Pues bueno, tenemos aquí la identificación. Algo que es importante es primero identificar los residuos. Si son no anatómicos, si los materiales están empapados, y después identificar cómo los vamos a envasar. Si va a ser en bolsa amarilla, si va a ser en bolsa roja, dependiendo del tipo de residuo. Y además también hay algunas indicaciones importantes. Los contenedores no deben de estar completamente saturados. Aquí estamos observando una bolsita que no está al 100% de su capacidad. Esa es la forma adecuada. Si hay más residuos, entonces deberíamos de ocupar una bolsa. Por supuesto, hay diferentes tamaños, ahorita se las voy a mostrar, pero si saturamos esto hace que las paredes de los recipientes comiencen a tener una mayor tensión. Estresamos los materiales y es muy probable que esto pueda romperse. Entonces, para evitar precisamente estresar pues, los materiales o los contenedores, no se llenan al 100%. Por ejemplo, para los contenedores de punzocortantes, los contenedores rígidos, pues bueno, una vez que llegan al 70%, se cierran completamente y se pone uno nuevo. Para las bolsas, pues bueno, no sé, entre 70 y 60% es lo adecuado, y así evitamos riesgos en la recolección y en el traslado. Una vez que se han recolectado, se han envasado, perdón, se almacenan temporalmente. Hay áreas específicas en los laboratorios donde se quedan las bolsas antes de que sean recolectadas y llevadas al centro de acopio de la facultad, que por cierto se encuentra en la Clínica Zaragoza. En la parte de atrás hay un cuartito que está adecuadamente ventilado, está fuera de las áreas de trabajo y ahí es donde se almacenan temporalmente los residuos una vez que han sido recolectados de las áreas, como por ejemplo los laboratorios, y ahí esperan a que la empresa contratada por la facultad venga y los recoja y se los lleve para su confinamiento final. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No. Entonces, una vez que hacemos la recolección y el transporte externo, pues bueno, la empresa se encarga de hacer ese tratamiento. Si es pertinente, se incineran y luego esos residuos, pues bueno, ya pueden ser reutilizados o pueden ser confinados de manera adecuada. A veces se ponen en contenedores especiales y en espacios ya destinados por la empresa y autorizados por la Semarnat, se entierran y se dejan ahí para que se queden en caso de que no pueda hacer el procesamiento final. Y eso es lo que hace la empresa. Se incinera o los dispone o los entierra o los guarda en contenedores para que, si es el caso, en algunas sustancias, pues bueno, cumplan con el tiempo en el cual se puede ya manejar de manera segura o se queden ahí de manera indefinida, en caso de que los residuos hayan llegado a su proceso final y no pueda hacerse más para poder procesarlos. Entonces, imagínense la implicación ambiental que esto tiene. También es una de las circunstancias que debemos de considerar el no utilizar más que lo necesario ese tipo de materiales. Así que, pues bueno, los punzocortantes, como agujas desechables, etcétera, deben de ir, que son estados, deben de ir a un recipiente rígido de polipropileno y debe de tener el color rojo. Eso es importante. Los residuos no anatómicos también deben ir en bolsas de plástico, también en color rojo. El color es fundamental porque esto facilita el manejo. Y materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o sospecha de diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades emergentes.
como por ejemplo COVID. Entonces, aquí lo que estamos observando es que cuando son materiales no anatómicos o punzocortantes o materiales desechables que hayan estado en contacto con secreciones, como por ejemplo las gasas, deben de ir en contenedores de color rojo, los punzocortantes en contenedores rígidos. Los patológicos, como placentas, partes de tejido humano, que no se encuentren en formol, esos deben de ir en bolsas amarillas. Por ejemplo, los animalitos que hayan sido inoculados y que hayan formado parte de un proceso de investigación o una práctica de enseñanza. Sangre líquida debe de ir en contenedores rojos y también debe de ir con tapa hermética. Muestras para análisis de laboratorios, excluyendo orina y excremento, pues se colocan, si son líquidos, en contenedores en envases, también con tapa hermética, pero estos deben de ir de color amarillo. Y materiales desechables utilizados para el cultivo de agentes infecciosos, como por ejemplo las placas de Petri que utilizaron en sus prácticas de microbiología, pues pueden ir perfectamente en bolsas rojas. Y una vez que se ha llenado adecuadamente la bolsa, pues bueno, se sella, se cierra, se amarra para que no se vaya a salir el contenido y se pone en el área en espera de ser transportadas dentro de resguardo temporal y después para que se lo lleven definitivamente de la facultad. Y fluidos corporales, pues también en envases con tapa hermética. Ahora bien, los residuos infecciosos en los laboratorios de campo 1. Ustedes van a tener muchas prácticas ahí, muchísimas. De las mejores experiencias que he tenido en mi formación como médico, pues bueno, las prácticas de laboratorio eran fascinantes y muy ilustrativas. Esto que están viendo aquí es la fotografía, no sé si ya los conozcan, pero es esta es una escena, pues, tomada de laboratorio de morfofisiología. Bueno, aquí los alumnos no están haciendo necesariamente una práctica, están en examen. Fue un momento memorable. Pero esa es más o menos la configuración que tienen todos los laboratorios del campo 1, a excepción de los laboratorios, por ejemplo, de enfermería, que tienen una configuración diferente, y el laboratorio de producción, por supuesto. Y algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, el laboratorio de histología, que no tiene tarjas, pero sí tiene mesas laterales. Y, pues, regularmente las prácticas de histología, pues no se generan mucho RPBI, así que, pues bueno, los laboratorios cuentan con lo necesario para el manejo y están adaptados según las necesidades. Pero sí pueden llegar a generarse RPBI en algunas circunstancias muy específicas. Fíjense muy bien, aquí tenemos un croquis de lo que son los laboratorios, o la mayoría de los laboratorios de campo 1. Está la puerta de entrada, por aquí entran. Este es el pasillo del edificio. Aquí está la entrada y casi de manera inmediata está la puerta para donde está el interlaboratorio, que es donde se encuentra el personal, los laboratoristas, quienes proporcionan el material. Aquí ustedes lo van a proporcionar y aquí están las 6 mesas de trabajo. Luego están las tarjas. Aquí no se debe de colocar RPBI. Aquí lo que ustedes van a hacer va a ser lavar, inactivar inicialmente su material. Aquí puede haber, cercano a las tarjas, puede haber charolas de inactivación donde van a colocar el material que ha estado en contacto con materiales con agentes o que pueden tener agentes infecciosos, y aquí van a inactivarlo y después van a lavarlo. El material se tiene que regresar, entonces aquí lo lavan, lo escurren y lo entregan seco y limpio. Cuando no, pues bueno, el material, supongamos que son materiales desechables, vamos a avanzar un poquito. Aquí estaría regularmente una campana de extracción. Algunos laboratorios cuentan con 2 campanas, algunos no tienen campana, pero la mayoría de ellos también tienen una mesa que tiene una placa de granito así muy pesada. Se pensó poner esas mesas que son muy estables para colocar encima las balanzas analíticas. Las balanzas analíticas son instrumentos que requieren de una estabilidad, o sea, no se puede poner una mesita que se esté moviendo o que requiera que le estén ajustando las patas para que no se mueva de un lado a otro, sino estas placas de granito son tremendamente estables. Ahí se colocan las balanzas analíticas. Esto lo podrían encontrar, por ejemplo, en los laboratorios de bioquímica, en la parte de arriba.
Y en algunos laboratorios, no todos los laboratorios tienen sus balanzas, no las ocupan, entonces, o solamente se ocupan de manera limitada, entonces no tiene mucho caso que haya ese equipo que es costoso en todos los laboratorios, solamente donde se requiere. Pues bueno, al lado de la mesa de granito, encontramos también mesas laterales. Y en las mesas laterales está señalado con cruces, una cruz roja y una cruz amarilla, donde se van a encontrar precisamente los recipientes, las bolsas rojas, los contenedores rígidos para desechar los RPBI. Y en las áreas que están señaladas en color amarillo, con un tache amarillo, pues bueno, grandote, así como lo están viendo en su pantalla del lado derecho. Bueno, este que están viendo aquí es el laboratorio de enfermería, que les decía que es uno de los laboratorios que tiene una configuración distinta al resto de los laboratorios de los edificios L1 y L2. Aquí, pues bueno, lo que les quiero mostrar es precisamente la forma en cómo se observan las áreas amarillas y las áreas rojas. Y ahí alcanzamos a observar precisamente los contenedores rígidos para los punzocortantes. Por favor, díganme si se escucha el audio. No, doctor. No, no se escucha. Espérenme tantito, porque ya se nos pasmó. Ahí está. Ahora sí, ¿escuchan el audio? En el laboratorio L203, Sí. que es Sí, el se laboratorio escucha. de Sí, ahora sí. biología, tiene la siguiente distribución, pero déjenme comentarles que este laboratorio tiene una configuración muy parecida al del resto de los laboratorios del campo 1. Esta configuración incluye 6 mesas de trabajo y mesas laterales. En este caso, ¿no? Este laboratorio cuenta con un par de tarjas. Aquí es donde se va a lavar el material. Aquí no deben de depositarse los RPBI. Hay un área específica para ello. Aquí lo que vamos a encontrar son precisamente jabón, escobillón, un área de escurridor y vamos a encontrar dispuesto para nosotros sustancias que inactivan. En este caso tenemos una sustancia inactivante que es hipoclorito de sodio al 5%. Si ustedes se dan cuenta, al lado de este envase encontramos un bote rojo muy particular que es exclusivo para cubrebocas. Es decir, aquí en este bote no debe ser colocado basura de ningún tipo, únicamente cubrebocas. Al interior de este bote encontramos una bolsa roja de RPBI y va a ser manejado como tal. La basura va a ser colocada aquí, aunque debo de decirles que no está permitido comer dentro de los laboratorios, por lo que es importante que la basura de comida, la basura derivada de esos alimentos, se deposite en los contenedores adaptados que se encuentran en toda la escuela. Mientras tanto, aquí vamos a echar, por ejemplo, envolturas de jeringas, envolturas de bisturí, de hojas de bisturí, envolturas de lancetas, etcétera. Ahí no debe ser colocado nada de lo que conocemos como material o residuo biológico infeccioso. Así pues, seguimos. Vean, en la parte lateral, aquí déjenme mostrarles, esta es un área que se llama campana de extracción. Algunos laboratorios cuentan con 2 de ellas. En este caso tenemos una. Aquí es donde se preparan sustancias que puedan ser volátiles y la corriente de aire pues evita que esos gases que pueden ser tóxicos o sustancias muy volátiles pues bueno, puedan ser aislados y no pongan en riesgo a las personas que estamos dentro del laboratorio. Al lado tenemos una mesa de granito. Esa es una mesa tremendamente estable. Está adaptada precisamente para sostener o dar soporte a balanzas analíticas. El peso del granito, de la placa de granito y la estabilidad con la cual fue diseñada y construida permiten que la balanza se pueda calibrar perfectamente, quede perfectamente estable en una superficie horizontal y eso, pues bueno, hace que el instrumento funcione adecuadamente. En este caso, pues bueno, no ocupamos una balanza analítica
en el laboratorio de morfofisiología. Esa balanza analítica está en otros laboratorios, la podemos encontrar, por ejemplo, en bioquímica, en el laboratorio de producción, en algunos laboratorios de QFB. Pero en este caso, pues bueno, tenemos aquí un recipiente de cal. Se hacen algunas prácticas con residuos en los cuales se utilizan algunos materiales de origen animal y esos materiales van a ser cubiertos con cal y colocados en una bolsa amarilla. Perfectamente encalados, se cierra esa bolsa y se lleva precisamente al depósito de resguardo de materiales RPBI. Tenemos también, fíjense muy bien, quiero que pongan atención porque precisamente lo que les estoy mostrando en este momento es que en esta mesa lateral, al igual que en otros laboratorios, esta área se encuentra bien diferenciada, bien señalizada en todos los laboratorios y regularmente se encuentran en las mesas laterales. Tenemos aquí un área roja, tenemos un área amarilla y tenemos aquí unos recipientes. Este recipiente que les voy a mostrar, que les estoy mostrando en este momento, es un recipiente para vidrio roto. Sucede que a veces durante las prácticas, pues bueno, se nos rompen las pipetas, se nos rompen los tubos de ensayo y aquí debe de ir ese material que se ha roto. Pero lo interesante de esto es que también tenemos aquí una charola que tiene hipoclorito de sodio. A veces utilizamos materiales que pueden ser peligrosos como sangre, algunas muestras, como por ejemplo de orina, y que tienen que ser inactivadas. Para eso tenemos la charola de inactivación con hipoclorito de sodio al 0.5%. Esta área, el área amarilla, es para sustancias químicas y el área roja es para RPBI, y es aquí justo donde vamos a encontrar, por ejemplo, la bolsa roja y donde justo vamos a encontrar los contenedores de punzocortantes como el que tenemos en este caso, que es un contenedor de punzocortantes donde deben de ir exclusivamente agujas. Como ustedes sabrán, algunas jeringas tienen capuchones que protegen precisamente a la aguja. Ese capuchón debe ser desechado en la bolsa negra del depósito que les mostré hace un momento y la aguja sin capuchón debe ser colocada en este recipiente. Pues bueno, les he mostrado rápidamente cómo es la distribución, conozcan el laboratorio donde van a trabajar y donde en algún momento van a hacer sus prácticas de morfofisiología. Espero que haya sido útil esta información. Nos seguimos viendo. Que estén bien. Y pues bueno, esto que estamos viendo aquí son algunos ejemplos de lo que no se debe de hacer. Les decía, estas fotos son unas joyitas. Y obsérvenlas correctamente, obsérvenlas detenidamente, mejor dicho, y identifiquen cuáles son los errores. En función de lo que les acabo de platicar, cuáles son los errores que están identificando en estas fotografías y que, pues bueno, desafortunadamente fueron tomadas aquí en los laboratorios de la facultad. Observen esta primera fotografía. Tenemos aquí el contenedor para punzocortantes y aquí encontramos todavía incluso las sondas, ¿no? Mangueras, agujas con capuchón. En la primera puede Además, ser que está a un porcentaje demasiado excedido. así es, sí, doctor, correcto, muy buena observación. Efectivamente, está rebasado completamente el límite permitido, el límite que establece la norma. Denme un segundito para admitir a los compañeros que están solicitándolo. Y en este otro, ¿qué observan en esta otra fotografía? Si lo observan con detenimiento, aquí hay un pequeño letrero que dice solo porta y cubre objetos. ¿Y qué es lo que tiene ahí? Tubos de ensayo. Pipeta. Tubos de ensayo, tiene agujas y pues bueno, aún cuando está aquí el letrero claramente, pues bueno, ahí ponían de todo. Una de las recomendaciones que nos hacen las personas que disponen de esos materiales es que los portaobjetos y los cubreobjetos sean separados del resto del material de vidrio para su manejo más sencillo, más fácil, pues.
En esta otra fotografía, ¿qué es lo que observan? ¿Jeringas completas? Jeringas completas y capuchones y jeringas con capuchón. Ahora esta, sí, incluso está ahí el capuchón y no está la aguja. Eh, en esta, ¿qué es lo que observan? Se supone que es la charola de vidrio roto y encontramos agujas, encontramos portaobjetos, cubreobjetos, pero además todavía con restos de sangre. Y déjenme comentarles una anécdota al respecto de esa fotografía, es que además de que había restos de sangre, no estaban inactivados. Entonces imagínense el riesgo que implica hacer una separación de estos materiales, el riesgo que implica para el personal separar material que está todavía con sangre, que no ha sido inactivada, pues es un riesgo enorme. Una cortadura, un pinchazo, pues, con algunos de estos materiales, pues pone en riesgo la salud. Y en la basura municipal, pues bueno, encontrábamos ahora aquí agujas en este contenedor de basura que, si ya se dieron cuenta, son de los contenedores de basura que están en los pasillos. Pues bueno, encontrábamos guantes, encontrábamos agujas, vidrio roto, ¿no? Mangueras de las ondas que habían sido ocupadas. Pues bueno, y eso esos son ejemplos claros de lo que no se debe de hacer o de un mal manejo del PBI. Como les menciono, les reitero, porque es un asunto bien importante. El manejo el personal que maneja estos residuos, por ejemplo, el personal de intendencia, el personal de la coordinación de laboratorios, ¿no? Los laboratoristas ponen en riesgo su integridad porque no se puede enviar la basura de esta manera, porque precisamente hay instituciones, hay instancias gubernamentales que se encargan de revisar que las instituciones manejen adecuadamente los residuos. Así que, pues bueno, esto generaría un problema mayúsculo para la facultad. Y ustedes se dan cuenta, la cadena, pues, de responsabilidad va desde el usuario inicial hasta las personas que disponen de esos materiales. La importancia con respecto a la clasificación correcta de los residuos implica que el alumno, tanto como el docente, se involucren de forma activa para que no tengamos riesgo de trabajo con todos los personajes involucrados desde la recolección, la clasificación y el resguardo correcto de estos. Así vamos a evitar que haya algún problema con respecto a picadura, con respecto a corte con este tipo de material infectado. Pues bueno, como lo menciona la doctora Karen, que es el apoyo académico de la coordinación de laboratorios y que pues bueno, ahí es la que está de alguna manera coordinando junto con el ingeniero César el asunto de la recolección y manejo de los residuos biológico-infecciosos en los laboratorios hasta su disposición en el área de confinamiento que se encuentra en la clínica Zaragoza, a un ladito, como ya les había comentado, a un ladito atrás de la clínica se encuentra precisamente ese centro de confinamiento. Pues bueno, ella participa pues en esa recolección, en esa disposición y en ese manejo de esos residuos. Y por supuesto que pues bueno, en la experiencia de su servidor, también sí sé lo que implica el manejo de esos materiales y los riesgos a los que se exponen las personas que manejan esos materiales. Y desafortunadamente, pues no era poco frecuente encontrar este material que no correspondía en los contenedores. Encontrábamos hasta las tapitas o los aluminios del Duvalín, encontrábamos bolsitas de paletas, encontrábamos incluso alimentos como tal, ¿no? En las bolsas rojas encontrábamos sándwiches, encontrábamos hasta huesos de pollo frito, no sé, en algún momento queremos pensar o no queremos pensar más bien que comían hasta pollo rostizado en los laboratorios, circunstancia que pone en riesgo a quien lo hace porque, pues bueno, son áreas que son áreas sépticas y entonces el contacto de los alimentos con esas áreas en las que se manejan bacterias, se manejan fluidos, etcétera, pues pone en riesgo precisamente a los alumnos y a profesores que consumen alimentos dentro de los laboratorios. No es una medida arbitraria, es una medida de seguridad. Y sí me gustaría recalcar en esta parte que eviten comer en los laboratorios porque pone en riesgo su salud. Son áreas de trabajo
que manejan, que tienen esas circunstancias y, por ejemplo, aún en el caso de microbiología que se utilizan algunos desinfectantes de superficies, aún así no está garantizada completamente la limpieza pues, de esas áreas, porque el manejo de bacterias y de hongos es constante. Entonces, asumir que está completamente garantizado pues sería una necedad. En otros laboratorios tampoco deben de hacerlo y, pues bueno, porque además promueve que se generen residuos y se coloquen donde no debe de ir. Déjenme mostrarles rápidamente, denme un segundito, voy a traer los materiales que se los voy a presentar. No puedo decir que en persona, pues, pero para que los vean cómo son. Aquí está nuestro botecito. Déjenme cambiar de cámara. Y veamos. Fíjense muy bien. Tenemos aquí nuestro contenedor de punzocortantes. ¿Ya lo están viendo? Este es nuestro contenedor de punzocortantes. Y aquí dice, bueno, dice cortopunzantes. Aquí la empresa que lo fabrica, así lo ha etiquetado, tiene una capacidad de 1.3 litros y aquí tiene una etiqueta de información que permite precisamente a las personas que se encargan de ese manejo, pues saber de qué se trata y vean la capacidad, así son por dentro. Y algo que debo de comentarles es que, fíjense muy bien, imaginemos que hemos trabajado con esta jeringa. Díganme ustedes, ¿en qué parte debo desechar esto? Esto que tengo aquí en la mano. Ahí, aquí. En la basura normal. En la basura normal. Esto va en la bolsa negra. Esta que se coloca en los botes de basura grandotes que se encuentran en los laboratorios. Son unos botes gigantescos de plástico que van a tener una bolsa negra. Pues bueno, esta va aquí. Y la jeringa, si ha tenido contacto con sangre, bueno, la sangre se pone precisamente en el contenedor hermético, se vacía ahí la sangre que haya sobrado de su práctica y la jeringa, esto que va aquí, ¿esto dónde iría? Si ya no tiene sangre. En el contenedor rojo rígido. No, esta no, esta. Dije jeringa, no aguja. Es En el la bolsa. residual no anatómico, ¿no? Sí, esto puede ir en la bolsa roja si está empapado con sangre o puede ir en la bolsa negra si ha sido inactivado. Y esto, que es la aguja. Este es el capuchón. Voy a colocarle nuevamente la jeringa y este es el capuchón. ¿El capuchón dónde va? En la basura, En la normal. bolsa negra. Entonces también lo ponemos en la bolsa negra y les voy a mostrar cómo se hace el manejo o cómo se desprende precisamente la aguja en el contenedor. Observen esta hendidura que tiene aquí esta que está aquí. ¿Ya la vieron? Que tiene una Sí. forma Sí. como cuadradita. Pues bueno, ahí se inserta la aguja de esta manera y esta hendidura, la hendidura más pequeña, sirve precisamente ay, salió. 5:30. Para girar la jeringa y hacer que la aguja se vaya hacia el contenedor. ¿Estamos? Y luego esta se dispone en otro lugar. Así que aquí deben de ir este tipo de aguja. Este es un catéter. Ya observaron, la aguja es muy fina. Este capuchón va a la bolsa negra y este también va hacia el contenedor de punzocortantes. Esta es una aguja que utilizan regularmente los odontólogos para los cartuchos de anestésico. Esta va sin capuchón también en el contenedor de punzocortantes y el capuchoncito a la basura municipal. Luego, este ya lo vieron hace un momentito. Este es nuestro bote de basura para, para cubreboca. No logro enfocarlo. Déjenme un segundito.
Ahí está. Este es nuestro bote de basura para cubrebocas. Dentro de este bote de basura va a ir una bolsa roja que va a ir resguardando o va a ir conteniendo los cubrebocas. Y esta es la bolsita roja que regularmente utilizamos. Esta es la bolsa roja que está señalada con el logotipo de biológico infeccioso. Hay de varios tamaños. Y esta es la que van a encontrar en el área roja, la que está señalada con el tache de color rojo. Pues bueno, aquí es donde vamos a colocar los residuos que corresponden a la categoría adecuada y que van a encontrar dentro del bote de cubrebocas y que van a encontrar en el área roja para disposición, por ejemplo, de las gasas que están muy empapadas, que están escurriendo. Y estas son las bolsas amarillas. Esto que tenemos aquí es la bolsa amarilla, también debidamente rotulada. Y esta es la que ocupamos. Nosotros realmente ocupamos muy poco esta bolsa, más bien lo ocupan mucho en odontología y en QFB, pero sí podríamos llegar a necesitar una bolsa como esta. Acuérdese que son residuos, por ejemplo, biológicos, residuos patológicos, como por ejemplo pequeñas porciones de tejido que no hayan sido incluidas en formol, aquí van a ser incluidas y van a ser ocupada esta bolsita para disponer de esos residuos biológico-infecciosos. Hay varios tamaños. Esta es una bolsa mucho más grande. Esta es la que se ocupa, por ejemplo, para encalar, más bien para contener a las ratitas y ratones que han sido utilizados en las prácticas de QFB y que han sido encaladas y aquí han sido cerradas correctamente. Se puede utilizar una cinta, algunas de ellas traen una cinta ya incluida, como una jareta, o se utiliza una tira de plástico que sirve precisamente como lazo para poder amarrar adecuadamente el material. Y pues bueno, la última pregunta es, ¿este material a dónde va? ¿En qué tipo de contenedor lo ponemos? Y nuestra gasa está apenas sucia, un poquito escurrida, pues bueno, va a la bolsa roja. Si está muy empapada, pues también. ¿Y a dónde lo ponemos? En la basura La bolsa normal. La negra. bolsa La negra. basura La igual. bolsa negra. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, doctores? No, 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 doctor. doctor. No. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, pues, doctora, ¿algo que agregar? Pues nada más que nos ha dado mucho gusto estar con ustedes y esperemos que esta charla pequeña, porque es una charla que implica mucho trabajo, sí, mucho conocimiento para poder hacer la separación de los residuos, les permita a ustedes tener muchas dudas para que puedan ustedes leer esta norma que dijimos que era ¿cuál? La 87, ¿verdad? La 087. Y que próximamente, ahora que iniciemos nuestro curso, pues ahí lo aplicaremos en nuestros laboratorios. Es un placer saludarles, jóvenes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, doctora. Excelente tarde. Gracias, Gracias, doctora. Doctor. Gracias. Nos vemos más adelante. Hasta luego. Gracias.